Para las personas que vienen de la programación secuencial, el paradigma de la programación orientada a objetos puede ser un poco confuso al principio. Para ello vamos entonces a aclarar algunos conceptos antes de entrar en una práctica breve sobre esto de las clases y los objetos. Empecemos por responder qué son los objetos. Cuando pensamos en objetos, desde el punto de vista, digamos, en el mundo real, siempre pensamos en un objeto como algo que tiene sustancia, densidad, algo más o menos 3D, por ejemplo, una pelota de goma, ¿cierto? Resulta que en la programación orientada a objeto hacemos un proceso de abstracción. Esto es tratar de representar el mundo real en un entorno, en este caso para la programación. Entonces lo que hacemos es simular esos comportamientos que tienen los objetos en el mundo real. Para eso se crean unas plantillas llamadas clases. Una clase, como decíamos, una plantilla es como una especie de molde. Por ejemplo, tenemos aquí un molde de gelatinas, donde todas las gelatinas que van a salir de este molde van a ser hijitos de este molde. Entonces la clase define la forma que van a tener, en este caso, estos objetos, estas gelatinas. Una vez que yo tengo un molde, puedo crear cuantos objetos o instancias quiera de esa clase. Como ven, aquí vemos gelatinas como diferentes colores. Es decir, si hablamos de atributos, que son características que tienen los objetos, en este caso las gelatinas pueden tener atributos como el color y el sabor, y nosotros podemos modificar esos atributos. Para ello es que existe la programación orientada a objetos, para nosotros poder trabajar atributos y métodos que tienen estos objetos y de esta forma hacer un montón de maravillas que nos permite la programación orientada a objetos. Pero miremos entonces en detalle qué es esto. Entonces decíamos, un objeto es una instancia de una clase, es como un ejemplar de una clase, un hijito de una clase. Por ejemplo, todos nosotros somos objetos, por decirlo de alguna manera, de la clase humano, hijos de la clase humano, ejemplares de la clase humano, instancias de la clase humano. Decíamos que en las clases se definen dos cosas, los atributos, que son las características que van a tener los objetos. En el caso de la pelota de goma vemos atributos como el color, el volumen, la dureza, el peso. Y también los comportamientos que van a tener los objetos, que en programación orientada a objetos suelen llamarse métodos. Volviendo al ejemplo de esta pelota de goma, podríamos tener, o de las pelotas, por ejemplo, una pelota de fútbol, podría tener un método que es rodar y otro método que es rebotar. Entonces recordemos, un objeto es un hijo de una clase, la clase es como la plantilla o el molde, y define dos cosas, los atributos, que son las características de los objetos, como las que vemos acá, y los métodos, que son los comportamientos que van a tener los objetos o los hijos de esta clase. Bien, tomemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una clase automóvil y en ella vamos a definir atributos como el color, la marca, el modelo y los caballos de fuerza, por ejemplo, que va a tener el motor. Podríamos definir de igual forma métodos para todos los objetos que se creen de la clase automóvil que van a tener acciones como arrancar, acelerar, girar, frenar. Estas acciones es lo que conoce como métodos. Entonces podríamos crear un objeto carrito de la clase automóvil que tuviera acceso a estos atributos y a estos métodos. Vamos entonces a hacer esto en programación. Para ello entonces nos hemos ubicado en el Eclipse. Vamos a crear un archivo, un proyecto. Damos clic en archivo, le decimos nuevo proyecto de Java. Elegimos dónde lo vamos a crear, le damos un nombre al proyecto. En este caso lo vamos a llamar PWO, como las siglas de programación orientada a objetos. Y yo le voy a decir que en una carpetica que tengo por acá en el D, una carpetica que llamo Java Eclipse para guardar los proyectos que construya en esta IDE. Le damos a aceptar, le damos finalizar y vamos a observar que aquí se nos creó entonces un nuevo proyecto y vamos a darle clic derecho en la carpeta que dice src, que es las siglas de source, es decir, donde van a estar las fuentes de nuestros programas, y vamos a decirle new package. Nombre del paquete, pues también lo vamos a dejar pwo, le damos finalizar y ya tenemos el paquetico. Recordemos que un paquete es como una carpetica donde vamos a guardar las clases. Entonces le vamos a dar new y vamos a elegir class. En este caso vamos a crear una clase que se va a llamar automóvil y le vamos a dar finalizar. Observen que se ha creado una clase llamada automóvil dentro del paquete PWO. Ahora vamos a crear una clase que se llame main, desde la cual vamos a crear los objetos de la clase automóvil. Pero bueno, eso lo haremos en un momento. Por ahora vamos a definir los atributos
que van a tener los objetos que se creen de esta clase. Entonces colocamos la palabra clave static. La palabra static indica que pertenecen a la clase y recuerden que se recomienda que los atributos sean privados. Más adelante, en un futuro video, cuando veamos el concepto de encapsulamiento, entonces veremos por qué es importante esto y los temas de visibilidad. Entonces le vamos a decir que de tipo string vamos a crear un atributo llamado color, o sea, son campos que van a tener estos objetos. Color, vamos a tener otro que es marca y otro que es modelo. De igual forma, vamos a crear atributos o un atributo como lo veíamos en la diapositiva de tipo entero que va a ser caballos, en este caso caballos de fuerza del motor, caballos motor. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya tenemos los atributos de los objetos. Decíamos en la diapositiva que íbamos a crear unos métodos, vamos a crearlos por ahora vacíos. Cuando decimos métodos vacíos, recuerden que son métodos que no tienen retorno. Sin embargo, esto también les sirve para repasar un poco el tema de los métodos vacíos y métodos con retorno. En este caso vamos a decirle arrancar. Podemos copiarnos el cuerpo de este método, pero vamos a colocarle un mensaje para cuando se invoque este método, pues se haga algo. Entonces vamos a decirle que nos muestre el mensaje, por ejemplo, nos fuimos. Para cuando el objeto diga arrancar, entonces nos fuimos. Muy bien. Simplemente copiemos y peguemos este cuerpo. Ya tenemos otro método. Tenemos otro método y simplemente editamos los nombres. En este caso démosle acelerar, pero en acelerar, para que lo pongamos un poco más interesante, coloquémosle un parámetro que va a ser km, o sea los kilómetros que va a acelerar, los cuales podían ser pedidos por teclado o directamente el valor de una variable que nosotros le demos. Entonces digámosle que vamos a, y aquí entonces colocaríamos la variable km, cuyo valor llegue, para indicar a qué velocidad va el carro. Perfecto. Ahora coloquémosle uno que diga frenar. Y simplemente coloquémosle aquí en el mensajito, como un sonidito como cuando está frenando el carro. Ok, dejémoslo hasta ahí. Entonces, rápidamente, tenemos estos atributos que son las características de los objetos y estas acciones, como son arrancar, acelerar y frenar, que se esperan realicen los objetos. Vamos entonces a crear una clase llamada main, que es la clase que va a tener el método principal cuando se ejecute el programa. Va a ser el primero que va a correr en memoria. Entonces le damos new class y colocamos la palabra main. Y aquí elegimos que nos cree el método public static void main. Le damos finalizar y acá entonces ya podemos crear objetos de la clase automóvil. Simplemente colocamos el nombre de la clase. La creación de objetos es muy similar a la forma como creamos una variable. Por ejemplo, colocamos el tipo de dato de la variable y el nombre de la variable. En este caso vamos a colocar carrito y obviamente es del tipo automóvil, que es la clase de la que lo estamos creando. Cuando instanciamos objetos, en este caso, se utiliza la palabra clave new, la cual invoca al constructor. El constructor es un método especial que tiene el mismo nombre de la clase, se escribe exactamente igual y es el que nos permite crear los objetos en memoria. En un futuro video veremos cómo trabajamos con constructores y sobrecarga de los mismos. Por ahora es interesante saber que Java nos crea un constructor por defecto que es este mismo, el cual no tiene ningún parámetro. Por eso así nos paremos en la clase automóvil, no vemos ningún constructor, pero él lo crea de todas formas por defecto en memoria. Bien, entonces aquí ya tengo un objeto carrito de la clase automóvil. Si yo coloco entonces la palabra carrito y le pongo un punto, observen que me aparecen todos los métodos a los que tiene acceso este objeto. Tiene acelerar, tiene arrancar, tiene frenar y tiene algunos métodos que se heredan de la clase object, que es digamos el mayor nivel en la jerarquía de objetos.
como es el famoso equals y el famoso toString, pero por ahora no los vamos a utilizar. Vamos entonces con el método arrancar. Eso. Entonces observen que si en este momento yo ejecuto este método main, observe que se muestra el mensaje nos fuimos, es decir, ya existe un objeto en memoria y ya tiene acceso a un método que es arrancar. Vamos a colocar lo mismo para acelerar, pero recuerden que acelerar aquí nos dice que espera un parámetro, que es los kilómetros. Por lo tanto, podríamos crear aquí una variable de tipo entero llamada km. Recuerde que este km es independiente del km que tenemos en automóvil. ¿Ya? Es como si tuviéramos dos salones y en cada salón tenemos un Camilo. Son dos personas diferentes. Aquí son dos variables diferentes. Lo que viaja es el valor. Listo. Entonces aquí km, vamos a darle un valor de 100. También lo podemos pedir luego utilizando la clase scanner por teclado. Y aquí digámosle frenar. Ok. Entonces ya lo podemos ejecutar. Le damos de nuevo ejecutar y observen que el carrito acaba de realizar las acciones que le hemos definido. En este caso, observen que aquí dice arrancar, muestra el mensaje que mostramos el método arrancar, luego acelerar, dice que da 100 kilómetros porque le pasamos este valor como parámetro, o sea, esta variable km, y luego en el método frenar, pues observen que está mostrando este mensaje. De esta forma trabajan los métodos de los objetos, pero hasta ahora no hemos tenido acceso a los atributos, simplemente hemos invocado los métodos. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para que en un próximo video, veamos entonces cómo podemos editar estos métodos como el color, la marca del modelo, desde los constructores o desde un constructor que tengamos en la clase. Y de paso repasamos otro concepto muy importante en la programación orientada a objetos, que es la sobrecarga de métodos.